Según algunos analistas, se espera que el euro supere al dólar en el mercado, alcanzando sus mejores registros anuales. Por ejemplo, Societe Generale considera al dólar vulnerable frente al euro debido a la debilidad de la economía estadounidense y la reducción en los rendimientos de los tesoros, y pronostica un euro de 1.18 frente al dólar para el fin de año. La economía europea ha demostrado ser menos sensible a los tipos de interés que la de Estados Unidos, lo que le ha dado al Banco Central Europeo un poco más de margen de maniobra. En este video discutiremos algunos de los factores que han afectado el valor del euro y analizaremos su impacto en el mercado. Analicemos estos 4 activos que nos ayudan a entender un poco cómo está la situación mundial. Por una parte tenemos la tasa de los tesoros americanos, que se ha estabilizado allí alrededor de 3.50 desde hace ya varios días. Se mantiene entre ese rango de 3.60 a 3.40. Por otro lado tenemos el índice del dólar, que vuelve a rebotar de los mínimos del año y no logró romper ese 101, por lo menos por ahora. Lo que sí creo es que si las cosas se estabilizan y el dólar vuelve a seguir a la baja, las posibilidades de ir a 98 van en aumento, porque está rebotando ahí 101, 102. Es como si estuviera tomando fuerza para hacer un movimiento más fuerte. Pero igual no lo podemos hacer antes, no podemos entrar en el movimiento antes, sino cuando rompa ese 101. Por otro lado tenemos las acciones americanas, que también se han estabilizado, están por encima de 4.000 y en este momento están haciendo un lateral, no están subiendo mucho, pero digamos que ya llevan cerca de un mes allí en ese lateral, alrededor de 4.000, 4.100. Y por último tenemos el euro dólar, que hace 8 meses incluso operaba por debajo del 1, alcanzó a llegar a 0.95 y hace menos de un mes estaba operando a 1.10 y en este momento está nuevamente a la baja. Claro, por el fortalecimiento del dólar, como ustedes lo pueden ver acá. Estos 2 activos tienen, por supuesto, una correlación 100% inversa. Cuando el índice del dólar sube, por supuesto, el euro cae. Recuerden que el índice del dólar es una canasta de monedas en que la mayor parte de ella es el euro. Por eso prácticamente siempre se va a mover en la dirección contraria el uno con el otro. Y no se mueven exactamente igual, simplemente porque hay varias monedas en ese índice de XY. En este momento ese dólar está aumentando, en parte porque lo están tomando como refugio y por eso cae el euro. Este tema del techo de la deuda en los Estados Unidos tiene nerviosos los mercados hace varias semanas y tenemos el límite el 1 de junio, o sea, cada día se acerca más a ese límite que necesita que los Estados Unidos haga algo. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y si el video fue de tu agrado, te invitamos a apoyar nuestro canal dándole un me gusta. Y si aún no te has suscrito, te animamos a hacerlo y activar la campanita para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. El par euro-dólar es el par de divisas más importante y líquido del mercado. Esto se debe a que ambas monedas son ampliamente utilizadas como reservas internacionales y son objeto de numerosas transacciones diarias, representando aproximadamente el 20% del volumen total del mercado de divisas. El comportamiento de este par es prácticamente un índice que nos da una idea del estado comparativo de las economías de Estados Unidos y la Unión Europea. Si la economía de Estados Unidos crece de forma constante y surgen problemas en la Unión Europea, esto podría provocar la caída del euro frente al dólar. Por el contrario, si se produce un descenso en las tasas de crecimiento en Estados Unidos y la zona de euro muestra un buen rendimiento, como una mayor estabilidad económica o fortaleza del sector empresarial, o incluso un aumento de la confianza de los inversores, el euro tendería a crecer. Del mismo modo, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo son los 2 bancos centrales más importantes del planeta, y por esta razón, los inversores alrededor del mundo están siguiendo de cerca las decisiones que toman. Actualmente, muchos analistas dudan de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tenga la capacidad de mantener la eurozona con su propio rumbo, independientemente de lo que haga la Reserva Federal. Estas preocupaciones se basan en los desafíos económicos, políticos y diferencias de enfoque entre los miembros de la eurozona. Lo cierto es que, hasta el momento en su discurso, Lagarde insiste que el Banco Central Europeo no puede hacer una pausa debido a los riesgos de inflación y al hecho de que su ciclo de ajuste está menos avanzado
que el de la Fed, pues Estados Unidos empezó antes que la Unión Europea a subir tipos de interés y el camino que le queda por recorrer a Europa es ahora un poco mayor. Mientras que para muchos, Estados Unidos se aproxima al fin de su ciclo restrictivo. Sin embargo, muchos operadores apuestan a que si la Reserva Federal hace la pausa en el aumento de sus tasas, el Banco Central Europeo no podrá ir en contravía de la Fed. Y aunque en Europa han logrado evadir la crisis financiera, es difícil encontrar un observador del mercado que considere que el Banco Central Europeo puede desvincular su política monetaria de la Fed de forma duradera. Esto se debe a la interconexión de los mercados financieros globales, la influencia del dólar como moneda de reserva mundial e incluso como refugio y a las limitaciones de la política monetaria independiente en un entorno globalizado. En conclusión, se estima que la Fed realice un último aumento de 25 puntos básicos antes de poner fin a su ciclo de ajuste y por otro lado, el Banco Central Europeo realizaría 2 nuevos aumentos en los tipos de interés también de 25 puntos básicos cada uno. Si esta tendencia se confirma, es posible que veamos un fortalecimiento del euro frente al dólar, ya que el Banco Central Europeo necesita más medidas para estabilizar los precios, siguiendo una trayectoria similar a la adoptada por la Reserva Federal bajo la presidencia de Jerome Powell. Finalmente, vamos a la plataforma de capital.com para analizar los precios del euro desde una perspectiva técnica. Pero antes, es importante tener en cuenta algunos niveles clave. Como primer soporte tenemos 1.082, que es la media de 100 días. Luego tendríamos 1.0730, que es el Fibonacci del 38%. Y por último, 1.055, la media de 200 días. Como primera resistencia tenemos 1.093, que es la media de 50 días. Luego tendríamos 1.097, que es la media de 20 días. Y por último, 1.1090, que es el máximo del año, que lo hizo en abril. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar, tenemos aquí 1.0820, que es la media de 100 días, que prácticamente coordina con el Fibonacci del 50%. Así que esa línea será muy seguramente un soporte bastante fuerte. Luego tenemos 1.073, que es el Fibonacci del 38%. Y por último, la media de 200 días, que está en 1.055, que también prácticamente coordina con los mínimos del año. Y de llegar allá, por supuesto, sería otro soporte bastante fuerte. Como primera resistencia tenemos 1.0930, que es la media de 50 días. Luego tendríamos 1.097, que es la media de 20 días. Y por último, el máximo del año, que es 1.1090. Empecemos mirando este gráfico semanal que nos muestra claramente el movimiento que viene haciendo desde el 2021, cuando sus máximos fue de 1.24, pero desde allí empezó a caer, y todo el 2022 también cayó hasta llegar en septiembre del 2022 a ese mínimo de 0.95. Y a partir de allí, pues el euro está teniendo una fuerte recuperación que no sabemos si vaya a ser esa figura que se llama una V y es posible que lleguemos nuevamente al 1.20. Ese no sería un movimiento fácil, va en la mitad del movimiento, pero podría pasar. Y recuerden que la V normalmente se tarda al mismo tiempo cada lado. O sea, fíjense que aquí lo hizo entre el 2021 al 2022, poco más de un año y medio. Aquí sería más o menos en el 2024, si fuera a llegar allí, o a finales del 2023. Aquí podemos ver un canal principal bastante interesante que arranca con ese mínimo del año pasado y aquí trata de salirse y digamos que podríamos tener 2 canales allí en esa misma dirección. Aquí está una parte, luego opera aquí por fuera de ella, pero tal vez el principal sería este que está aquí. Ahora, ¿por qué lo consideramos importante? Este soporte tiene esta línea que la toca varias veces y la vuelve bastante fuerte. Aquí en este último punto está la media de 100 días y es posible que sea un punto de referencia en donde rebote el euro. Vamos a ver qué tan fuerte será ese soporte. Y en cuanto a resistencia es lo mismo. Aquí tiene unas resistencias que fueron importantes. Aquí vuelve a entrar en las mismas, vuelve a tenerlas. Digamos que nos ubicaríamos en esta zona del canal de la parte baja. Ahora, técnicamente, ¿qué me gustaría hacer? Este nivel me parece bastante interesante para entrar porque está en el soporte del canal, está en la media de 100 días y puede tener fuerza para resistir.
Por supuesto, siempre con stop, que lo haría aquí por debajo de esta línea, al 1.07, aproximadamente un 1% de stop, con la idea de que volvamos por lo menos al máximo del año, a 1.1090, que eso significa un riesgo retorno de 1 a 3. En este activo mi sesgo es alcista. Aquí si me hicieran el stop, aquí en este 1.07, volvería a entrar aquí en el mínimo del año en 1.055, también con un stop del 1% aproximadamente, es decir, a 1.045, con la misma intención de hacer 1 a 3 en riesgo retorno. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.